Perfecto. Bueno, hermanos, permítanme orar para que así podamos dar inicio al fin de esta serie, la serie de la familia cristiana. Ya vimos la primera parte de la familia del rey David y hoy vamos a terminar entonces la segunda y última parte de esta familia y también de esta serie. Así que les invito a que si pueden ahí donde están, cierren los ojos si les es posible, pero bueno, o tomen cualquier actitud lo más reverente posible, ¿verdad? Para que podamos orar al Señor, darle gracias. También ya escuchando un poco a Jaycee, vamos a también pedir al Señor también por su familia, que está pues siendo bastante afligida también en este momento. Y bueno, los hermanos de Venezuela, los problemas que ya conocemos, también vamos a aprovechar este momento y colocar todas estas cosas en las manos del Señor. Amén. Padre amado, Señor y Dios, queremos darte gracias porque nos convocas, Señor, nuevamente esta noche para encontrarnos con tu palabra, Señor. Y para que esto se pudiese dar, Señor, era necesario que pudiésemos pasar un día bajo tu voluntad, un día en donde estuviste cuidando, Señor, de cada uno de nosotros, estuviste guardando, Señor, como tesoro precioso nuestras vidas, Señor, y no porque tenga un valor especial, sino con la finalidad de que tú sigas cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Por eso te damos gracias, gracias por el día y gracias, Señor, por la tarde noche que vamos a pasar con tu palabra y en tu presencia. Aprovechamos, Señor, también para pedirte, oh Rey, por la familia de nuestra hermana Jaycee, Señor, como tantas familias en Venezuela, les ha sobrevenido, Señor, circunstancias más allá de sus capacidades, más allá de sus fuerzas, más allá de sus recursos económicos. Y ciertamente, Señor, cuando llegan problemas que superan estas cosas, ciertamente no queda otra alternativa que alzar los ojos a los montes y clamarte a ti por socorro, Señor. Pero de manera especial quiero pedirte, oh Dios, que esta familia, Padre amado, pueda tener un verdadero encuentro contigo, un encuentro que vaya más allá de simplemente solucionar sus problemas de salud o sus problemas económicos o sus problemas sociales, porque como bien lo estamos compartiendo, hasta que el hombre no tiene un encuentro, no tenga un encuentro contigo por la fe, ciertamente no te ha conocido en verdad. Por eso pedimos por salvación en primer lugar por la familia de Jaycee y te pedimos, Señor, que puedas atender todas las demás cosas que a ti bien te parezca atender en esta familia, Señor. También te pedimos y te damos gracias por la hermana Mariela, que ha venido evolucionando, Señor, de una manera especial y sabemos, Señor, que no, el mérito no es para los doctores, que el mérito no es ni siquiera para los hermanos, amigos que juntaron recursos, su propia hija que también pudo conseguir recursos. Sabemos, Señor, que los méritos no son para ninguno de ellos, Señor. Los méritos y la gloria es para ti, porque eres tú, Señor, quien produce el querer como el hacer, pero también eres tú, Señor, que destraba, Señor, aquellas cosas que están trabadas, Señor. Eres tú también el que provee, eres tú, Señor, quien está en control de todas las cosas. Y es por eso, Padre, que queremos, Señor, al momento de estudiar tu palabra, darte el lugar, Señor, darte el lugar que tú mereces para que sigas obrando sanidad, milagros, señales, Señor, sigas abriendo puertas para cada uno de nosotros, Señor, porque los que estamos conectados acá a través de este Zoom y también aquellos que escucharán después y los que no pueden estar conectados, pero que forman parte también del cuerpo de Cristo, Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras angustias, tú conoces nuestros dolores, Señor, y hemos decidido por la fe no atender, Señor, las preocupaciones ni a los afanes, sino ocuparnos en tu palabra, ocuparnos, Señor, en este camino angosto, santificarnos cada día más, purificarnos cada día más. Y así, Señor, también nuestro corazón la ponemos delante de tu altar y te pedimos perdón
perdón por cada pecado, Señor, que pudiésemos haber cometido durante este día, durante la semana, porque sabemos que somos propensos a pecar, sabemos que somos propensos a fallarte, sabemos, Señor, que muchas veces nuestros labios, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro pensamiento no te glorifican como deberían hacerlo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ninguno estamos libres de pecados en esta noche y es por eso que todos te pedimos perdón. Límpianos, Señor, y permítenos, Padre, estando en tu presencia, ser nutridos por tu palabra, la palabra de verdad, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Al estudiar la familia cristiana, al estudiar especialmente el último tema, la familia del rey David. Señor, te pedimos, Padre, que no solamente estemos acumulando conocimientos, que no solamente estemos diciendo, wow, qué tremenda historia, sino que cada aspecto, Señor, que hemos venido estudiando a través de estas familias pueda transformar nuestro carácter, pueda cambiar nuestra forma de conducirnos con nuestros hijos, con nuestra sociedad y aún, Señor, los que no tienen hijos, que aún su carácter sea transformado para realmente poder aconsejar a otros, si así tú se lo permites. Gracias, Señor, porque eres Dios, porque eres bueno y porque eres poderoso. En el nombre poderoso de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, de esta manera pues vamos a seguir estudiando la familia del rey David. Como todos lo saben, quedamos el jueves pasado en ese momento específico en donde ya Absalón pues mata a Amnón, se corre la voz y empieza una circunstancia bastante complicada en la vida del rey David. Pero puntualmente conectamos nuevamente con la lectura a partir del capítulo 13. Así que los que a lo mejor están un poquito desorientados, quiero invitarles, capítulo 13, el versículo 37. Vamos a partir de ahí, vamos a conectar para seguir estudiando esta familia del rey David. Un hombre que tuvo muchas cualidades, un hombre que tuvo muchas capacidades, pero que en su entorno familiar David no supo cómo responder, David no supo hacer las cosas bien y ciertamente vamos a ver toda una circunstancia bastante lamentable que tuvo que vivir este rey dentro de su propia familia. Empezamos por recordarles que lo que indignó a Absalón, lo que hizo que ese hijo de David se volteara, se rebelara contra su propio padre, fue la inacción de David. Entonces, pudimos estudiar el jueves que David representa, ¿no?, este tipo de padres siempre ausentes, este tipo de padres que no quieren hacerse sentir en la casa, que muchas veces prefieren inclusive dejarle la autoridad a la mamá, prefieren que la mamá se llene de toda potestad y toda la autoridad, todo el poder lo tiene tu mamá o lo tiene la madre. Y muchas veces hay hombres que actúan así e inclusive a veces dicen, no, pero es que ella es mejor que yo, ella tiene más capacidades que yo, ella esto, ella lo otro. Y ciertamente este tipo de adulaciones muchas veces lo que esconde son debilidades. Muchas veces este tipo de adulaciones, no, es que mi mujer, no, sí, muchas veces se esconden cosas que realmente lo que terminan dando a entender es que al hombre le cuesta asumir la responsabilidad como cabeza del hogar. Porque como cabeza del hogar hay una responsabilidad. La mujer tiene otra responsabilidad. Y aunque nosotros, bueno, desde el Génesis, el hombre siempre ha intentado, o la mujer y tanto el hombre, han intentado ambos usurpar cada uno las responsabilidades, pues simplemente les puedo decir que ha sido infructuoso. No se ha logrado porque el vacío que deja papá, no importa si la mamá es la más virtuosa del mundo, no lo puede llenar. Si el vacío que deja papá
la mamá no lo puede llenar, y así viceversa. El vacío que deja una madre, también hay madres ausentes, no solamente hablamos de padres ausentes, también en este siglo, puntualmente el siglo XXI, sabemos que la familia también para este tiempo se está llenando también de la ausencia de la mamá, cosa que parecía tan difícil, por lo menos hacia el siglo XIX, siglo XX, el pensar que los hogares se estaban vaciando del concepto de maternidad, esa presencia de mamá sería algo totalmente imposible. Pues tenemos que reconocer que el siglo XXI sí, los hogares también se están llenando de la ausencia de mamá. Las mujeres se están tratando, bien sea por todos estos ataques que vienen desde el mundo, desde este sistema, la mujer está tratando de llevar adelante una vida fuera del hogar, que no es que esté mal llevar una vida fuera del hogar, pero muchas veces cruza la línea delgada que también la termina siendo ausente en el hogar. Entonces, pensando un poco, si en un hogar, por tomar un ejemplo, papá está ausente, como lo vemos en la vida del rey David, pero resulta que ahora con esta modernidad y estos nuevos modelos de familia, yo no sé si alguno ha revisado esto, pero yo sí he estado averiguando, leyendo, ¿no? Mucho estas cosas, y vemos que el día de hoy pues hay toda una redefinición bastante fuerte de la familia. La pregunta entonces sería, si papá está ausente y mamá está ausente, ¿quién está llenando estos espacios vacíos? ¿Quién los está llenando? ¿Sabe quién los está llenando muchas veces? Muchas veces los está llenando la niñera, muchas veces lo está llenando la amiga, muchas veces los está llenando una tía cercana, muchas veces los está llenando un vecino cercano. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque esto va a conectar tremendamente la historia de rey David con Absalón en este momento. ¿Sabe que ante la ausencia de David como padre ante Absalón, y no solo ante Absalón, sino a lo mejor ante todos los demás hijos que él tenía, había un personaje o hay un personaje que va a terminar siendo muy determinante en todo lo que va a suceder de aquí en adelante, y este personaje se llama Ahitofel. No olviden ese nombre, los que lo han leído, los que ya han estado leyendo los capítulos que les mandé, probablemente ya deben tener noción de este personaje. Ahitofel, un consejero, un hombre que empezó a llenar en la vida de Absalón el espacio que David no quiso llenar o simplemente no pudo llenar. Así que vamos a ver. Vamos a leer por ahora segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 37 y el 38. En el 38 tengo un énfasis bastante importante, así que les pido prestemos atención. El 37 dice, más Absalón huyó. Después que se supo que mató a Amnón, ya los demás hermanos regresaron a Jerusalén, pues a Absalón, obviamente ya sabiendo lo que había hecho, huyó. Se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Es decir, se fue hacia una ciudad vecina en donde había otro reino vecino. Y dice, escuchen lo que dice 37, hermanos, y David lloraba por su hijo todos los días. Lo primero que tenemos que rescatar. David lloraba por su hijo todos los días. Yo no sé realmente si David había caído en el terreno de parcialismo, ¿no? Que a veces también caen los padres. Me llama tanto la atención porque acá vemos a David llorar, o dice el pasaje, que David lloraba todos los días por Absalón específicamente, que él lloraba, no se crean que era por Amnón. David lloraba por su hijo todos los días, no por Amnón, que habían sido asesinados, sino más bien era por Absalón, que se había ido, que David lloraba todos los días. Al final de la historia, que lo vamos a ver hoy, van a ver que después que Absalón muere, pues David tiene de verdad, un derramamiento sentimental por Absalón,
increíble. Entonces no sabemos hasta qué punto David también a lo mejor fue un padre parcialista, de aquellos padres que a lo mejor le gusta más a uno, a un hijo, y le gusta menos a otros. No lo sabemos como tal. Y no aparece tan claro como, como tal. Recuerden que aquí no estamos estudiando psicología ni tampoco sociología. Yo no soy psicólogo, tampoco soy sociólogo, soy un pastor que solamente estoy enseñando la Biblia. Es decir, acá nosotros no estamos viendo lo que sienten los personajes, no, acá estamos viendo evidencia, estamos conectando las historias y estamos deduciendo en torno a las acciones de cada uno de los personajes. Pero bueno, quedé pensando un poco que si David a lo mejor también había caído en el terreno de ser un padre parcialista, pues aún eso también estaba mal. Aún eso también estaba mal, porque los papás, ya cuando tienen más de un hijo, por lo menos yo creo que si tienes un solo hijo, pues está bien, no hay ningún problema, no aplica tanto para el que tenga un solo hijo, pero ya cuando tienen más de dos hijos, pues ya tienen que aprender a criar, ya tienen que aprender a tener un balance o un equilibrio tanto emocional en todos los aspectos para con los hijos, para con los hijos. Yo aprendí algo de mi mamá, que mi mamá siempre, pues, no solo de pequeño, mi mamá siempre, yo veía que respondía de esa manera a la gente, y mi mamá decía que para ella, perdón, no hay ningún hijo más importante que otros. Para mi mamá, los 6 hijos de ella valemos todos lo mismo, por igual, no hay favorito, no hay nomás, no existe eso, ¿no? Y bueno, yo gracias a Dios cuando ya también pude formar mi familia, también es algo que he tratado de dejar bastante claro. No tengo hijos favoritos. Todos los 4 hijos tienen el mismo nivel, el mismo equilibrio de amor, de cariño, de reprensión en todos los aspectos. Sí, pero bueno, no sabemos hasta qué punto David también tuvo eso, ¿no? Recuerden también que David viene de una familia también bastante trastocada. Si nos toca pensar un poco acá, David fue un hijo marginado. ¿Se acuerdan que cuando Samuel lo va a ungir, o Samuel fue para ungir a David, qué fue lo que pasó? Llegó Isaí presentó a lo que él consideraba sus 7 mejores hijos. En ningún momento mandó a llamar a David, si no fue, de hecho, cuando y Samuel le dice, tráeme tus hijos, él trae a los siete anteriores, y él empezó a pasar uno, pasó a Aminadab, pasó el otro, y Samuel dijo, no, Jehová no eligió a ninguno de estos. Y fíjense que cuando usted lee la historia que está por allá por primera de Samuel, primer libro de Samuel, fíjense que Isaí no dijo nada, sino que fue en la insistencia de Samuel. Samuel dice, no queda ningún otro. Ahí fue donde Isaí dijo, sí, hay otro más pequeño que está por allá. Y Samuel dice, no, mándala a buscar, porque hasta que él no venga, no nos vamos a sentar a comer. Y así fue que David pudo salir a la escena. No sabemos realmente si David copió esa conducta o esa mala conducta de su papá, que era de ser padres parcialistas, pero si David lo copió, pues está mal. Y creo que nosotros, si vemos que a lo mejor esto pudo haber estado en la vida de David, y como también si estamos claros que lo hubo en la vida de su papá, pues tenemos que entender que es un mal ejemplo. Eso no se debe hacer. No existe eso, hijo favorito. Hay padres que destruyen a sus hijos y a veces dicen, por eso es que yo quiero más a este, por eso es que yo a ti no te quiero. Todo este tipo de cosas terminan bastante mal, ¿eh? Sí, los padres no tienen, o tienen que tener mucho cuidado de no hacer este tipo de pronunciaciones ante los hijos. Ciertamente, si un hijo cumple con algo, lo podemos recompensar según lo que ese hijo pues cumplió, ¿verdad? Pero eso de hacer clasificaciones obvias, como no, a él sí lo quiero, a ti te odio, no sé qué, este tipo de cosas siempre termina mal, y lamentablemente la familia termina siendo trastocada pues de una manera muy fea, muy mala. Así que David lloraba, y el 38 dice
Así huyó Absalón y se fue a Jesús, a ese reino vecino. Y miren lo que dice el 38. Y estuvo allá 3 años. Quiero aprovechar también para que empecemos a sumar un poco la cantidad de años que va a durar esta crisis, esta situación familiar de David. ¿Se acuerdan cuando Amnón violó a Tamar, verdad? Luego que Amnón viola a Tamar, Absalón habla con ella, la consuela. Es como que Absalón trata de sacar de la escena a su hermana, a Tamar, y él afronta la responsabilidad de vengar a su hermana. ¿Cuántos años pasaron de aquel entonces? Exacto, Raquel puso van 5 años. Muy bien, Raquel coloca aquí en el chat, van 5 años. Sí, tal cual. 2 años pasó, 2 años pasó Absalón para planificar la muerte de Amnón, y ahora Absalón se va a rey de Jesús y se queda ya 3 años. 5 años van, no pierdan esto de vista, va, porque vamos a seguir sumando, durante durante la clase, ¿no? En el capítulo 14, fíjense que pasa algo, y es que resulta que ahora Joab, que era uno de los generales principales del rey David, Joab está preocupado porque Absalón está en Jesús. Absalón ya tiene 3 años allá, y David como rey, David no está permitiendo que Absalón regrese a Jerusalén. Y el capítulo 14, no lo voy a leer por factor de tiempo, porque más que todo no necesitamos tanto ahorita. En el capítulo 14 usted va a ver cuando lo lea que Joab utiliza una mujer, empieza a hacer como una especie de artimañas para importunar al rey David, de tal manera de que el rey David sintiera algo de culpa, el hecho de que Absalón está en un rey vecino durante 3 años, y de esa manera para que David pudiese hacer regresar, pudiese autorizar el regreso de Absalón del exilio. Y así tal cual Joab lo hizo, y Joab obtuvo el fruto pues de lo que él estaba tratando de conseguir. Ahora, algo importante para que también tengamos presente en esta historia familiar: Joab no estaba interesado en Absalón, ¿ok? Yo sé que a lo mejor alguno al leer esto va a poder pensar que Joab, a lo mejor, oye, Joab estaba tratando de suplir esa carencia de padre Absalón. Nada que ver. Joab era un militar. Joab era el general del ejército de rey David, y Joab, con un pensamiento netamente militar, Joab sabía que no le convenía tener al hijo del rey, al hijo de su rey, en un reino vecino. Entonces, nada más por este contexto militar, es que Joab procura el regreso de Absalón. Y para que entienda lo que le estoy explicando, recuerden que cuando esta historia termina, ¿quién es el que mata a Absalón? Joab. Joab es quien lo mata finalmente. Así que no pensemos que Joab está bañado de amor y de cariño por Absalón. No, Joab está ahorita encerrado en su trabajo militar. Como militar no puedo dejar un príncipe en el reino vecino. No nos conviene esto militarmente, ¿ok? Así que no le tiremos muchas flores a Joab, porque va a terminar muy mal en esta historia, ¿no? El versículo 21 de ese capítulo 14, vamos a leer solamente las cosas más relevantes. Ya traté de explicarle en modo grueso el capítulo 14. El 21 en adelante dice: entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Ve, Joab lo logró, logró persuadir a David, y David, perdón, autorizó el regreso de Absalón a Jerusalén. Pero vamos a ver qué pasa allí. Versículo 22 dice: y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Versículo 23: se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén.
El 24, para subrayar lo que le gusta subrayar o recalcar. El 24 dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Miren qué increíble. Miren la actitud ahora que toma David. Sigue cometiendo errores, David. Absalón mata a Amnón. Se fue a un exilio de 3 años. Lo persuaden, Joab y otras personas lo persuaden para que él autorice el regreso de Absalón. ¿Acaso no creen ustedes, hermanos, que hubiese sido el momento más oportuno que David hiciera venir a Absalón al palacio y tuviese una conversación con Absalón de padre a hijo? No creo que hubiese sido bueno, ¿verdad? Ahora le va a pasar un dato. David perdió, para mí, David Urelia, creo yo, David perdió en este momento la única o la última oportunidad que tuvo para enmendar su relación con su hijo Absalón. Eso de que hazlo entrar, pero que no vea mi rostro más, para mí fue el acabose para que ya definitivamente Absalón ahora no solamente estaba lleno de venganza sobre Amnón, sino que ahora, fíjese cómo va cambiando la historia. Hace 5 años, el enemigo de Absalón, ¿quién era? Amnón. Pero a partir de ahora, el enemigo de Absalón, ¿sabe quién va a ser? Su propio padre, David mismo. Ahora va a ser el enemigo de Absalón. O sea, Absalón no va a descansar hasta matar a David, o por lo menos eso va a pretender desde aquí en adelante. ¿Quién está causando todo esto? David. David pudo haber enmendado ese error allí. Hazlo venir, vamos a hablar. Hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Y todo, mira, todo hubiese salido. ¿Y quién quita? Esto le hubiese dado un cambio tremendo a toda esta historia tan lamentable que vamos a ver más adelante. Pero David no lo hizo. David no lo hizo. ¿Por qué? Porque David sigue siendo ese padre que no quiere asumir las cosas. No quiere afrontar los problemas, no quiere afrontar a los hijos. Muchos padres el día de hoy están en esa misma condición. Si le digo, se va a molestar. Si le digo esto, ¿qué va a pasar? Me da miedo decirle porque no sé cómo va a reaccionar. Y todos estos temores que tienen los padres es lo que está haciendo de la adolescencia, principalmente la adolescencia cristiana, el día de hoy lo que es. Porque hay miedo de hablar, hay miedo de confrontar, hay miedo de resolver los problemas. Y muchas veces, inclusive de manera peligrosa, porque si hay alguien que conoce nuestro corazón, es Dios. Cada quien conoce lo que sale de la boca de cada quien, pero solo Dios conoce el corazón. Y quiero decirle en esta tarde, mis amados hermanos, no todo, escuchen bien, lo único, lo formulé mejor para que lo entiendan bien, lo único que jamás va a resolver la oración es aquello que a usted le corresponde resolver. ¿Sí comprendemos? Lo único que la oración jamás va a resolver es aquello que a usted o a mí nos corresponde resolver. Es decir, eso de que no quiero hablar con mi hijo, pero voy a estar orando por él. No sé qué decirle porque viste que él se va a molestar. Mejor voy a ayunar por él. Mire, usted se puede morir de hambre, pero no aplica. No aplica. Porque lo único que la oración nunca va a resolver es aquello que Dios inclusive ya nos responsabilizó a nosotros para poderlo resolver. Así que tengamos cuidado
de no hacer un mal uso de la oración. Tengamos cuidado, sobre todo en este tipo de temas familiares, sobre todo en este tipo de temas del hogar. Tengamos mucho cuidado para no hacer un mal uso de la oración. La oración tiene un lugar. La oración tiene un alcance. La oración tiene una capacidad, claro que sí. Pero ¿y la responsabilidad dónde queda? La responsabilidad de dónde queda. ¿Se acuerdan que el jueves pasado una de las cosas principales que aprendimos es que ni siquiera basta con ser cristiano si usted no está dispuesto a asumir las responsabilidades que la Biblia le estipuló a papá, a mamá y al hijo? ¿Ve? Efesios capítulo 6. Ahí está la responsabilidad de papá, esto, mamá, esto, hijo, esto. Y hay responsabilidades bastante estipuladas de manera muy clara para cada quien. Entonces, la oración no puede reemplazar las responsabilidades. Si también lo quiere acuñar de esta manera. La oración no puede reemplazar las responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tiene un papá es que de pronto si a mí me llegó un día, bueno, me llegó un día, no sé, me llegó Dayana, tomo un ejemplo con ella, no, me llegó Dayana y con todo esto totalmente negro, me llegó con un piercing en la nariz y yo la veo y no le pregunto nada. Entonces Dayana pasa, se va al cuarto, buenas noches, y yo la veo aterrado, pues no. Entonces, ¿qué hago yo? No digo nada, Dayana, ¿sabes lo que hago? Llamo a Daniel. Mira, Daniel, mira cómo me llegó Dayana. No estoy haciendo nada, ¿comprende? No estoy haciendo nada como papá ahí. Porque la solución no es llamar a Daniel o llamar a mis hermanos o llamar al pastor Gustavo. Pastor Gustavo, tengo un problema. A ver, hermano, cuéntame. No, es que mira, Dayana, no sé qué tal. No. La solución, o sea, la responsabilidad es llamar a Dayana. Mire, ¿qué pasó contigo? ¿Te sientes bien o qué? ¿Entiendes? Es uno llamar y hablar. ¿Qué pasa? Ese es el trabajo de los padres. Ese es lo que tenía que hacer David. Pero no lo hizo. David dijo que no vea más mi rostro. Que no vea más mi rostro, dice le dijo David sobre Absalón. El hermano Estevi nos dice acá en el chat, pastor, ¿hasta qué punto un padre de familia debe recurrir a la consejería pastoral cuando se presentan estos casos? Mira, buena pregunta. Y la respuesta está en la Biblia, Mateo capítulo 18. El principio de resolución de los problemas en la iglesia lo dictaminó el Señor. Aplica para dentro de la iglesia y efectivamente aplica también para dentro del hogar. En Mateo capítulo 18, cuando leen, creo que a partir del versículo 20 en adelante, si no me equivoco, va a ver que dice la Biblia, cuando alguien tiene un problema con alguien, alguna circunstancia, en tema, creo que ¿a quién hay que ir primero? A la persona. Es decir, el mismo ejemplo que estoy tomando con mi hija Dayana. Cuando veo un problema, al primero que tengo que ir a la persona del problema y tratar de resolverlo. Si no se puede resolver, entonces voy a necesitar algunos testigos. En este caso, el testigo, una primera testigo puede ser Fabiana, un segundo testigo puede ser el mismo Jonathan, que es el hermano mayor de Dayana, y ya tengo unos testigos que van a corroborar. Ahora, ¿cuál importancia del testigo? Que el testigo va a corroborar que yo como papá estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Pero supongamos que la circunstancia no cambia, ya utilicé el encuentro personal, no funcionó, no alcancé los objetivos que quería. Paso al segundo paso, los testigos que no solamente van a tratar de ayudar a resolver el problema, sino también van a ser la garantía de que el día de mañana ellos van a decir, no, de verdad, David hizo todo lo que tenía que hacer con esta chica. Hizo todo lo que él tenía que hacer. Los testigos son los garantes
de que por lo menos yo estoy haciendo lo que realmente me corresponde hacer. No se soluciona el problema. El próximo paso es ir al liderazgo de la iglesia. Ahí se convoca el pastor, ahí se puede llamar a la junta de la iglesia. El problema ya ahora pasa a ser público, ya el problema ya trasciende del hogar, ya trasciende de la familia, ya la iglesia lo sabe. ¿Y en qué? Mira, la palabra de Dios es perfecta, hermanos. ¿En qué ayuda todo esto? Esto ayuda porque el día de mañana, ¿verdad? Dios guarda a mi hija Dayana, pero el día de mañana Dayana se vuelve loca por allí. La gente, o por lo menos todo ese núcleo comunicacional que les acabo de mencionar, van a decir, no, si Dayana es como es, no es por culpa de David, porque a nosotros nos consta que David hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decirle, y esa es la familia cristiana, hermanos. Esa es la familia cristiana. No es una familia perfecta, sin errores, no, pero es una familia donde queda constancia que cada quien cumplió con su responsabilidad. Así que sería eso, mi hermano Estevi. El punto es seguir los pasos bíblicos. Primero, el tú a tú con la persona. No funcionó, es importante tener los testigos para corroborar que la persona está haciendo lo que le corresponde. Y si ya con estos dos pasos no hay resolución del problema, pues a partir de allí es que podemos invitar ya o abrir las puertas de la congregación para ayudarnos con ese problema. Pero fíjese lo que le estoy compartiendo, cómo lo hacen la mayoría de los cristianos. Al revés, ¿sí o no? La mayoría de los cristianos lo hacen al revés. Cualquier problema, lo primero que hacen, llaman al pastor, lo primero que hacen, le dicen a los hermanos de la iglesia, pero ni siquiera han hablado con sus propios hijos. Así que a veces las cosas no funcionan, no porque la Biblia no sea perfecta, sino porque los cristianos no lo usan de manera perfecta, ¿ok? Tengo otra consulta acá en el chat. En el chat dice Rebeca, exponer a nuestros hijos no es peor, no genera regla que después por parte de nuestros hijos no generará. No entendí muy bien la parte acá. Exponer a nuestros hijos no es peor. Habrá que ver, nada más respondo esta parte acá. El exponerlos, habría que ver en qué sentido se expone un hijo, ¿no? El exponer a un hijo es cuando ya ese hijo ya trasciende de tu control. Es más o menos lo que les podía plantear. Los hijos siempre son cuidados. Y es por eso que dice reza el dicho criollo venezolano, la ropa sucia se lava en casa. Es lo mejor, es lo que se quiere. Pero a veces hay problemas que trascienden la casa. Si el problema trasciende la casa, en este sentido ya no seríamos nosotros que estamos exponiendo a nuestros hijos, sino que nuestros propios hijos se están exponiendo, pero por su conducta. Lo mismo aplica para un papá, ¿eh? Lo mismo aplica para una mamá. Un ejemplo, un papá en adulterio, por tomar un ejemplo, ¿verdad? Cometiendo adulterio y teniendo una esposa virtuosa, teniendo unos hijos virtuosos, teniendo una esposa creyente, unos hijos creyentes fielmente, supongamos, y ese papá está en adulterio, llega un momento, por tomar un ejemplo, cuando estalla la bomba, como decimos en Venezuela, a lo mejor esa mamá, esa mujer que es creyente, a lo mejor va a tratar de evitar todo lo posible para no exponer a su esposo a esa vergüenza pública. Pero ya nosotros conocemos la premisa de Dios. Dios es experto y muchas veces una de las formas de castigo de Dios ante los pecados es exponerlos al público, es exponerlos a la luz. Así que la exposición yo creo que no siempre depende de nosotros, Rebe. Que nuestros hijos nos reclamen eso. Muy bien, ahí ya me quedó más claro. Bueno, te respondí más o menos igual, ¿no? La exposición a nuestros hijos ante la iglesia, ante un tercero que no pertenezca a la familia, va a depender mucho de ellos. Y no termina siendo una exposición de nosotros como padres
o porque lo queremos hacer. No, va a ser determinante la forma en que ellos aceptan la disciplina. Porque este es el tema fundamental aquí, la disciplina. Si Dayana tiene un comportamiento, como más o menos el ejemplo que les compartí ahorita, y llamo a Dayana y Dayana acepta la reprensión, acepta la disciplina, nadie se enteró, nadie tiene que saberlo, nadie lo va a saber jamás. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ella aceptó la disciplina y obviamente no fue expuesta. Pero si Dayana se resiste a la disciplina, ya pasa a un paso mayor, y es que Jonathan se tiene que involucrar Fabiana, y capaz también se tiene que involucrar los morochos también. Ya ahí pasa a un nivel de exposición que todavía es buena porque está todavía dentro de la familia. Pero si Dayana, aún con la intervención de todos los componentes de la familia, todavía no acepta la reprensión, no acepta la disciplina, entonces ya ahí la exposición de Dayana ante la iglesia y ante los hermanos ya no viene por culpa de nosotros como su familia, sino más bien viene porque ella no aceptó la disciplina en ninguno de los pasos anteriores que se lo quisimos dar, ¿ok? Así que es lo que pasa. En este punto, vuelvo al tema nuevamente acá con Absalón, ¿verdad? Entonces David desaprovechó la oportunidad de poder cerrar ese ciclo, ya voy reponiendo esa que colocó ahí mi hermano Estevi. David perdió esa oportunidad de cerrar ese ciclo y a lo mejor de cortar toda una tragedia que vendría después si tan solo se hubiese reunido con Absalón. Si tan solo cuando Absalón regresó de Jesús, David lo hubiese hecho ir al palacio y tener una tremenda conversación papá e hijo. Todo hubiese muerto allí. Yo creo que hubiese sido así. Pero le paso un dato. David se rechazó de ver a Absalón ese día y ¿saben algo? David más nunca volvió a ver a Absalón cara a cara. Más nunca lo volvió a ver cara a cara. Lamentablemente, Absalón terminó muriendo en rebelión contra su propio padre, pero David perdió esa oportunidad. ¿Y qué pasó luego? Entonces, volvemos a contar, volvemos a la matemática. 2 años para planificar la muerte, el asesinato de Amnón. 3 años en Jesús. ¿Van cuántos? 5 años de esta crisis. Miren lo que dice el versículo 28. Ahora vamos al versículo 28, segundo libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a ver lo que dice el versículo 28. Miren lo que dice el 28, les leo. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. ¿Cuántos años van ahora, hermanos? 7 años. ¿Estamos bien con los números? 7 años van ya. 2 años para asesinar a Amnón. 3 años en exilio en Jesús. 5. David lo manda a buscar. Y David, no sé qué tipo de orgullo tendría David, no sé qué estaba pensando David en un contexto de papá. David se rehusó de ver el rostro de Absalón por 2 años. A lo mejor David pensó que no viéndolo era una forma de castigo. Error, porque ¿saben algo, hermanos? Y ahora que yo soy padre, pues obviamente lo puedo comprender. Y entiendo perfectamente la paternidad de Cristo, la paternidad de Dios. Bueno, hoy en día muchos falsos maestros hablan de una falsa paternidad totalmente antibíblica, pero la verdadera paternidad de Dios la encontramos en toda la Escritura y la encontramos principalmente en Lucas capítulo 15. Miren, hermanos, uno cuando es papá, mire, uno puede recriminarle a sus hijos todos los errores. Uno puede no estar de acuerdo con todo lo malo que hagan nuestros hijos. ¿Sabe lo que sí nunca, pero nunca debe hacer un padre? Es cerrarle la oportunidad a su hijo si quiere volver a él. Eso jamás un padre debe hacerlo. ¿Comprendemos? Eso jamás un padre debe hacerlo. Supongamos, Dios me guarde, pero el día de mañana mis hijos se vuelven unos rebeldes,
uno sé que obviamente yo no voy a estar de acuerdo con la conducta de mis hijos. No voy a estar de acuerdo con la conducta de mis hijos, pero le aseguro, aún con mi corazón totalmente dolido moralmente por la conducta de mis hijos, pues mis hijos siempre van a tener un lugar en mi casa, siempre van a tener un lugar en mi vida y en mi corazón, porque uno es padre. Uno es padre. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue y malgastó todo y derrochó y hizo de todo. Cuando el hijo dijo, volvió en sí, volveré a la casa de mi padre. Todos conocemos la historia, ¿verdad? El padre cuando no se le negó a su hijo. Un papá no debe, y digo no debe porque sí pasa, es que no pasa. Un papá nunca debe negársele a sus hijos. Nunca. Y es lo que está haciendo David acá. David pasó 2 años negándosele a Absalón. Y usted me dirá, pero bueno, pastor, pero habrá que ver si Absalón realmente quería hablar con él o no, porque capaz que Absalón no quería hablar con él. Bueno, vamos a leer y usted va a ver que Absalón sí quería hablar con David. Versículo 29. Seguimos leyendo 29. 29 dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Escuchen esta parte que viene, hermanos, concéntrense bien leyendo de 29 en adelante, porque es demasiado relevante todo lo que vamos a ver a partir de este momento. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez, y Joab no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey, para decirle, escuchen, Absalón estaba urgido que Joab viniera, porque Absalón quería por medio de Joab hablar con David y preguntarle a David, ¿para qué me hiciste venir de Jesús entonces? Estamos viendo. Me quedé en el 32. Y Absalón respondió, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Escuchen, mejor me fuera estar aún allá, vea yo ahora el rostro del rey. ¿Qué estaba pidiendo Absalón, mis amados hermanos? ¿Qué estaba pidiendo Absalón? Vamos a ver si están metidos realmente en la historia. ¿Cuál era la indignación que tenía Absalón? O sea, él quería hablar con su papá, desahogarse con él y que el papá enfrentara la situación que había pasado hace años con su otro hermano. O sea, que el papá fuera capaz de enfrentarse, mira, papá, vamos a hablar esto, porque esto nunca se habló. Tal cual. Entonces, creo que queda bastante claro que no es invento mío. No estoy psicoanalizando a Absalón. No tengo que hacer eso. Estamos estudiando la Biblia. Este es un estudio bíblico, no es un estudio psicológico. No estoy psicoanalizando. Ay, yo pienso que Absalón quería. No. Lo acabamos de leer, ¿o no, hermanos? Lo acabamos de leer, ¿verdad? En el 32 y el 33 le dice, mire lo que dice Absalón. Le dice, el 32 dice, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Absalón dice, quiero ver al rey, quiero hablar con el rey. Y mire lo que dice Absalón, Absalón dice, y si hay en mi pecado, pues máteme. Qué increíble. Absalón dijo, bueno, si hay pecado, que me mate. Pero él no puede seguir huyéndome. Él no puede seguir eludiéndome, perdón. No puede seguir eludiéndome. Entonces creo que queda bastante claro, como se lo dije. No soy psicólogo, no soy sociólogo, soy pastor. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. No estamos psicoanalizando a Absalón. Absalón acá nos está dejando bastante escrito que él quería por 2 años. Absalón quería que el rey hablara con él. Absalón quería que David hablara con él.
le dijera qué pasó, por qué no hiciste nada, por qué no hiciste nada cuando Amnón violó a mi hermana, por qué, por qué actuaste de esta manera tan light, por qué no te importó. Absalón quería desahogarse, como dice Betty. Ahora, nosotros podemos entender un poco todo el peligro que hay cuando realmente los padres no hacen lo que tienen que hacer. Va dejando heridas, va dejando cosas en las vidas de nuestros hijos cuando los hijos no ven a los padres haciendo lo que tienen que hacer. Como le dije, como lo dijimos la semana pasada, cuando los padres hacen lo que tienen que hacer, estamos pensando un poquito, hablando un poco, perdón, el jueves pasado, de cómo nuestros padres nos corregían, de cómo la correa, la chola, palo, ¿se acuerdan de esos momentos? No eran momentos fáciles, eran momentos duros, pero hoy nosotros alabamos que nuestros padres en nuestro tiempo de crianza no estuvieron en una inacción. No estuvieron en una inacción. Somos nosotros, inclusive, yo lo tengo que confesar. A veces soy yo mismo, a veces uno está acá y como que, bueno, no sé, a veces uno está hablando acá, te lo estoy acumulando, no sé, uno se me está acumulando algo. Mi mamá nunca acumuló nada. Mi mamá nunca acumuló nada. Todo lo cobraba, pero cash. Al momento, al instante. ¿Será que los padres no te dicen ¡plá! No te dije que ¡plá! Y te daban ahí mismo una vez. No había inacción de nuestros padres. Nosotros hoy alabamos que no hubo esa inacción. Pero miren las consecuencias cuando sí hay inacción. Ahora Absalón está lleno de ira, lleno de rencor, lleno de un montón de cosas, porque no solamente que en su vida está pasando un montón de cosas, sino que David no quiere hacer nada. Eso es lo que más está matando a Absalón, que su papá no está haciendo nada. Lo manda a buscar, lo tiene 2 años ahí metido en una casa, no lo quiere ver, no quiere hablar con él. Y Absalón acá dijo algo bastante fuerte. Yo quiero ver al rey. Y si he pecado, ojo, Absalón sí ha pecado, ¿eh? ¿Saben que sí ha pecado, no? Tiene un asesinato encima. Tiene un asesinato encima. Así que tampoco que no se haga el loco tampoco Absalón. Sí ha pecado, sí tiene un pecado encima. Pero Absalón está desesperado a tal punto que dice, bueno, si he pecado, pues que me mate. Qué increíble. Absalón prefería, o para Absalón fuera hasta mejor ver a David dictando sentencia de muerte sobre él, que ver a su papá simplemente no haciendo nada. ¿Sí comprendemos? Simplemente no haciendo nada. Mi hermano Esteve iba a decir algo, que levantó la mano. Te escucho, mi hermano. Sí, yo iba a decir algo referente a lo que dijo, que bueno, que Absalón estaba aceptando su culpabilidad, pero en él estaba diciendo, pero yo no tengo toda la culpa. Entonces ese era lo que estaba gestándose ahí, que lo estaban poniendo como el culpable de todo. Y eso es lo que gestó más molestia, porque está bien, cometió el asesinato, pero no soy el principal culpable. Digo yo, que estaría pensando él. Sí, sí, bien. No, bien tu razonamiento, porque yo estoy consciente que a lo mejor Absalón está buscando si ve que cuando algo está comprimido, ¿no? Y tiene que como que desahogar por un lado, está buscando que esto explote, es verdad. Es verdad, Absalón reconoce, maté a mi hermano mayor, pero en medio de todo Absalón lo que quiere, me imagino que Absalón lo que quiere es una audiencia, es la palabra que tiene en la mente. Absalón quiere una audiencia para explicar, bueno, mira, esto pasó por esto, y tal cual como tú lo dices, mi hermano, capaz que si el rey le hubiese dado esa audiencia que tanto quería Absalón y que lamentablemente no lo tuvo, murió sin esa audiencia, mira, no tienen idea cuando estaba preparando este estudio, porque uno siempre está leyendo y llega el momento que vas a preparar un estudio y de verdad que me tocó tanto este estudio de una manera increíble y ver el fin de Absalón
por lo menos a mí siento que Dios me habló profundamente y fue verdad que impactante para mí, pero sí, nunca, no tuve esa audiencia. Absalón murió sin esa audiencia que él suplicó, buscó todos los medios. De hecho, le digo que desde matando a Amnón, ya Absalón estaba pidiendo una audiencia. A lo mejor con una mala acción, no lo estamos exculpando, no. Y Absalón no consiguió nunca esa audiencia de su papá, no la consiguió, porque lamentablemente acá tenemos que poner las cosas en el orden, y de verdad que hasta este punto David como padre no ha hecho nada rescatable, ¿ok? Mi hermana Betty quiere decir algo, veo dos manos levantadas acá en el chat, no sé si Sí. ya este video va a hablar otra vez, pero... Sí, David, es que, con respecto a lo que estás comentando, Absalón también es el ejemplo de los hijos que, o sea, los papás también tienen que entender, y yo lo digo también como hija, para nosotros como hijos es muy importante lo que piensan nuestros padres, ¿ok? Lo que mi papá piensa, lo que mi mamá piensa de la vida, de cosas cotidianas, porque los papás de alguna otra manera son referencias también morales para nosotros. Entonces, lo que papá y mamá piense para uno es importante. Entonces, de alguna otra manera también Absalón quería reconocer en David, quería decir, cónchale, David, o sea, mira, yo sé que yo hice mal, pero dime que lo que yo hice estuvo mal. Yo necesito saber qué opinas tú de lo que yo hice. O sea, es muy importante para los hijos lo que los papás piensan también. Bien, acá tengo Valeria coloca 33, que íbamos para allá. No sé si iba a decir algo antes de pasar al 33. No, ok, perfecto. Bueno, si quieren desactiven las manos allí para no confundirme. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que ahora llega el 33, en donde Joab juega un papel tan importante en esta historia que, bueno, lamentablemente todos sabemos lo que va a terminar al final pasar, pero Joab está como un intermediario, un padre que cerró a su hijo. Bien, bien, bien. Lamentablemente Joab está haciendo de un papel de intermediario, pero no un intermediario de David a Absalón, sino todo lo contrario. Joab está acá fungiendo como un intermediario, pero de Absalón a David. Finalmente, porque a lo mejor le va a sorprender que yo dije, bueno, pero ¿qué pasó? Finalmente, Absalón tiene un encuentro con David, pero no una audiencia con David. No, mira que dice 33, hay textos simplistas en la Biblia. Bueno, ahorita les menciono otros como ejemplo, pero este es un texto simplista. Mira lo que dice 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Hasta ahí. El problema es que no tenemos un 34. No tenemos un 34 que dice, y Absalón se sentó con David y hablaron, y David le dijo, hijo, ¿por qué hiciste eso? Papá, fuiste tú el culpable y todo aquello. No tenemos ese texto. Lo buscamos, no está ese texto. O sea, no hubo una audiencia, simplemente lo besó y ya, pero no, es un texto que queda como en el limbo, es lo que llamamos textos simplistas. Usted, para que tengan un ejemplo, cuando Jesús estaba frente a Pilato, hay un texto muy polémico en Juan capítulo 19, cuando Jesús dice, yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad, le dice Jesús a Pilato. Y entonces Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Hasta ahí quedó el texto. Entonces alguno lo ha leído. Hasta ahí llega el texto y simplemente pasa a otra escena, pero no dice que no hubo una conexión luego. Este texto que está acá teológicamente tiene la misma realidad. Entonces no hubo conversación. Lo que estamos claros, no hubo conversación, no hubo ese hablar que todos aquí hubiésemos querido que existiera. ¿Y por qué no lo hubo? Se lo voy a demostrar por qué no lo hubo. Tenemos que pasar al capítulo 15 y miren lo que dice el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Presten mucha atención a todo lo que va a pasar acá.
Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros, escuchen, se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se hizo una pequeña guardia pretoriana de 50 hombres. Se hizo su pequeño grupito de 50 hombres. Hasta ahí todo va bien. Escuchen, versículo 2. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Escuchen esto. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a David, a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Escuchen esto. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Se comprende? ¿Quién puede decir algo sobre este texto acá? ¿Qué podemos comprender en lo que Absalón aquí le acaba de decir y le decía a cada persona del pueblo? ¿Qué de entender todo esto? ¿Hubo conversación? No hubo conversación. ¿David resolvió los problemas que tenía Absalón? No, porque esta es la consecuencia. Por eso digo que el 33 es un texto en el limbo, digo en el limbo en el contexto de que no tiene una contextualización. No tiene. David no hizo nada de lo que hubiésemos querido que hiciera. No lo hizo y eso no hay ninguna duda, porque aquí vemos la reacción. Acá vemos la reacción. Mire, fuese interesante si Absalón le dijera a las personas que vienen para comparecer ante el rey, si Absalón le dijera, mira, tus palabras son buenas y justas, pero el rey está muy ocupado. Puede sido eso, no. Y uno puede deducir, bueno, esta es la amargura que tiene, Absalón, esto y aquello, no. Pero Absalón, en lo que le decía a cada persona del pueblo, dejaba bastante claro el problema que tenía con David. ¿Qué decía Absalón? Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y eso que decía Absalón no. Absalón dice, está bien, vienen con problemas muy interesantes, vienen con problemas muy verdaderos, pero quiero decirte que en el trono hay un rey que no te va a oír. ¿Y qué estaba haciendo Absalón allí? Estaba simplemente extrapolando su problema, lo estaba llevando también a todo el pueblo. Estaba simplemente haciendo que el pueblo sintiera lo que él estaba sintiendo. Si por 7 años he tratado de que este hombre me oiga, hable conmigo y podamos resolver, no me ha hablado, no me ha oído nada. Ahora Absalón está dando a entender que si no pudo David oír por 7 años ya acumulado a su propio hijo, difícilmente va a oír para poder ayudar a resolver los problemas a otra persona en todo el reino. Así que es lo que estamos viendo. El problema continúa, no hubo resolución, ni solución tampoco del problema. Pero vamos a avanzar un poco más, ya estamos entrando a la parte final. El versículo 4 ahora viene Absalón, como le dije. Y decía Absalón, escuchen esto, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Escuchen bien, ¿quién me pusiera por rey en la tierra para que viniesen a mí? Escuchen, todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría, ¿qué cosa? Justicia. ¿Sí? Lo que el papá no le hizo en el entendimiento de Absalón, Se estamos viendo que queda bastante claro. Absalón está totalmente trastocado totalmente por una conducta totalmente inapropiada de su papá durante 7 años,
un padre ausente, un padre que piensa que los... ¿Sabe que a veces nos pasa esto como padres, no? A veces pensamos que los problemas, ¿cómo que dice el dicho venezolano? Los problemas se los lleva el viento. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Muchos dicen Venezuela. Bueno, no lo crean, es mentira. No crean ese cuento más nunca, es mentira. Eso de que los problemas se los lleva el viento es mentira. Ningún problema se lo lleva ningún viento. Sí, tal cual, como dice mi hermano Estevia aquí en el chat, pastor, podríamos decir que se volvió un problema más grande que la violación de su hermana, tal cual. La hermana Betty dice, las palabras se las lleva el viento. Me corrigió acá Betty, muy bien, las palabras se las lleva el viento, no los problemas. Bueno, ahí confundí el refrán criollo. Pero igual, los problemas no se solucionan con el tiempo, ¿eh? Eso sí queda bastante claro y lo estamos viendo acá en la historia de David con su familia. No, 7 años han pasado y como dice acá mi hermano Estevi, ahora el problema es mayor. Ahora el problema de Absalón no solamente es el problema de la violación de su hermana, sino que también el problema es que David no lo quiso oír, David no quiso hablar con él, David no le quiso dar audiencia y David no le quiso hacer justicia, o David no quiso hacer justicia. Cuando habla de justicia tenemos que pensar esto en el caso puntual de Amnón con Tamar. David tenía que haber hecho justicia. Por la ley, Amnón tenía que retribuir a Tamar el daño que le había hecho. Y creo que hay casos que inclusive hubiese llevado hasta la muerte a Amnón. David no hizo nada, no impartió justicia en ese momento y miren todo lo que terminó destapando David. Ahora el problema es mayor. Ahora el problema es que tiene un hijo que sencillamente ha perdido. Fíjense que cómo se desmoronó, pero en cuestiones de años, en años obviamente, a lo mejor el concepto tan elevado que tenían. Yo no tengo ninguna duda que todos los hijos de David lo tenían en un altar. Recuerden que David no era poca cosa, era el rey, era el famoso rey David. Ya el jueves pasado pudimos aprender todo el vasto currículum que tenía el rey David. Pero ya Absalón, ya todo eso se perdió. Sencillamente porque el rey no le quiso hacer justicia y sencillamente porque su papá no lo quiso oír. No lo quiso oír. Son los dos problemas más fuertes que está carcomiendo la vida de Absalón. Y ahora Absalón entiende, si mi papá no me quiso oír, si mi papá no me quiso hacer justicia, pues ahora Absalón dice, el rey tengo que ser yo, porque él está, fíjense bien, ahora Absalón piensa que David está en un puesto que no merece. Y por eso ahora el objetivo de Absalón va a ser quitarle el trono a David. Quitarle el trono, a lo mejor él en su mente y en su amargura, a lo mejor para él poder hacer lo que él consideró que David no hizo. Dar justicia, oír, no lo hizo. Ahora Absalón quiere tomarle el puesto a David. Así que el versículo 4, ya leímos el 4, el 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, a Absalón, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Escuchen, versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vamos a sumar nuevamente, hermanos. La última suma creo que es la que tengo por hoy. Vamos a sumar nuevamente. Versículo 7 del capítulo 15. ¿Qué dice? Al cabo de 4 años aconteció que Absalón, hijo del rey. ¿Cuántos años han pasado ya? A ver, ¿cuántos años ha durado la crisis familiar del rey David que empezó en aquel día? Cuando Amnón violó a Tamar y no hizo nada. 11 años, tal cual.
Estamos contando bien. Van 11 años, ¿eh? Parece increíble, ¿no? Porque cuando lo leemos, a lo mejor sin tomar estos datos numéricos, pensamos que es algo de momento, un día después, otro día después. 11 años van. Supongamos, un ejemplo, no recuerdo bien, no chequeé bien si aparece la edad allí, pero supongamos que Tamar tenía 15 años cuando fue violada por Amnón. ¿Cuánto tiene Tamar ahora? 26. ¿Entiendes? Supongamos que Absalón tenía 26 años a lo mejor cuando mató a Amnón. ¿Cuánto tiene Absalón ahora? 37. Supongamos que David, pensando un poco, David tuvo que haber tenido 30, 50. Vamos a colocarle a David de manera hipotética 60 años, 50 años. Vamos a ponerle 50 años simplemente por especular. Ya David tiene 61. Y usted sabe que las edades hacen algo, o los años hacen algo, y es que los años van madurando nuestros pensamientos y van afirmando nuestro carácter. ¿Sabía eso? Sí, eso es uno de los efectos de los años. Por eso es que decimos que los años no pasan en vano, porque es así. Los años van afirmando nuestro carácter, nuestro pensamiento, se hace más rígido. Si pensábamos algo, si teníamos una convicción, cuando teníamos 20 años, nos mantenemos esa convicción. Cuando tiene 30 años, tiene mayor convicción. Así que imagínense ustedes un Absalón con la herida, con todo lo que había en su corazón hace 11 años y ahora tiene 11 años más de vida, de experiencia. Indudablemente ahora Absalón es más peligroso para David que lo que era hace 11 años. Increíble. Si hace 11 años, te escucho, mi hermano, lo escucho, Esteban. Entonces, analizando un poco, fue sabio del general que lo hizo venir, porque imagínate, pasando 11 años fuera, imagínate a Absalón planificando y armando un ejército, haciendo toda una estrategia desde lejos, hubiese sido mucho peor. Yo creo Sí, probablemente se hubiese aliado con el rey de Jesús, a lo mejor se hubiese buscado también aliar con los filisteos, y sí, lo hubiese venido a David desde un ejército extranjero, ¿no? Ahora, no sé qué es más peligroso, si tener a un enemigo afuera de tu casa o tenerlo adentro, porque también es otro tema, ¿no? Porque fíjate que así como tú dices, si Joab no lo hace venir, a lo mejor Absalón sería un enemigo externo. Ahora resulta que Absalón es un enemigo interno. Es una persona que se está parando prácticamente a 30 metros antes que las personas entren al palacio y les está diciendo: ¿qué problema tienes tú? No, mira, tengo un problema. No, olvídate, habla conmigo, porque el que está allá no escucha a nadie. ¿Comprende? Habla conmigo, porque el que está allá no te va a resolver los problemas. Y así lo dice el texto, así se fue ganando el corazón del pueblo. Se fue haciendo popular, tremendamente popular Absalón. Así que ahí está el tema, ¿no? El tema que yo creo que, bien sea que hubiese sido afuera o hubiese sido adentro, igual David iba a vivir este momento, porque este era un momento evitable. Nos tenemos que quedar con este sabor al terminar este estudio hoy, que todo esto que estamos leyendo acá, que parece una tragicomedia, una novela trágica, todo esto se pudo haber evitado. Es el punto que nunca tenemos que olvidar. Se pudo haber evitado, así como el día de hoy muchos padres pueden evitar cosas en la vida de sus hijos, pero bueno, esto lo voy a tocar ya un poquito sobre el final. Así, el versículo 7 dice que pasaron 4 años. De allí quiero brincar hasta el versículo 14, ya la hora ya está avanzando un poco. El versículo 14 dice: entonces David dijo, ok, este fue el momento entonces donde Absalón planifica ya abiertamente una rebelión contra David. Logra acumular hombres, acumula pueblo, se va hasta Hebrón, que Hebrón, te recuerda que Hebrón fue la primera cuna
en donde a David se le hizo rey. Fue el primer trono de David. Y Absalón se va a Hebrón y desde Hebrón él hace tocar trompetas reales y hace que un montón de gente lo proclame como rey y se escucha eso en toda Israel. Ahí abiertamente, no en secreto, Absalón se subleva contra su padre David por el trono. Entonces el versículo 14, que lo subrayé porque me quería que lo pudiésemos ver, el versículo 14, estamos todavía en el capítulo 15, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Acá está el cuadro. Ahora David está huyendo ¿de quién? De Absalón. Está huyendo de Absalón, con quien no quiso hablar, con quien no quiso resolver los problemas, con quien no quiso tratarlo como un padre, porque un padre nunca se tiene que negar a un hijo. Y ahora David está huyendo por su vida, está huyendo por su vida. Pero bueno, en el cuadro, versículo 20, ahora te voy a brincar con ustedes del capítulo 16 hasta capítulo 16 del versículo 21. Porque entonces ya Absalón está en Jerusalén. Hasta este punto los ubico un poco. Ya Absalón toma Jerusalén. David está en los alrededores tratando de escapar. Ya David está totalmente desanimado. David realmente no, está en un momento muy triste, muy fuerte en su vida. David ve que el reino se prácticamente perdió el reino, ahora está huyendo. David deja 10 mujeres, 10 vírgenes de su harén ahí en el palacio como para que protejan el palacio. Y en el versículo 21 en adelante del capítulo 16 van a ver este personaje que les mencioné, ese famoso Ahitofel. Ahitofel es el que llena los vacíos emocionales, los vacíos de autoridad que David nunca pudo llenar en la vida de Absalón. Se convierte prácticamente en el tutor de Absalón, en ese papá. Ahora yo soy tu papá, yo te voy a dar los consejos de Absalón. Y miren lo que dice el versículo 21 en adelante. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días, escuchen esta parte, por favor, si lo quieren subrayar, subrayenlo, versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Interesante este personaje. Ahitofel. Los Ahitofel. David. Dime, escucho, alguien quiere hablar. Yo, Daniel, que también hay, bueno, yo estuve estudiando un tiempo esto y también hay una posibilidad de que esto haya también sido una venganza de parte de Ahitofel, porque él es abuelo de Betsabé. Entonces, no sé si eso también pudo haber sido una manera de vengarse por lo que David había hecho con Betsabé y con Urías. Y también me llama la atención que ese terrado donde dice que se llegó Absalón a las mujeres de David es el mismo terrado de donde él vio a Betsabé cuando tuvo ese problema.
Entonces, todo esto lo que está pasando es la manera en la que Dios le está haciendo, le está cobrando a David el pecado que cometió con Betsabé y con todas las poligamias que tuvo. Sí, sí, se puede conjugar varias cosas aquí, no está mal esta hipótesis acá. Ahitofel sirvió también a David y obviamente también trata de darle consejo a David. Lo que pasa es que David también estaba rodeado de muchas hienas, ¿no? Mucha gente que a lo mejor estaba con él, no necesariamente era porque lo quería, había mucho en juego, David era muy poderoso, pero resulta que ahora, creo que por primera vez, sinceramente, sin miedo a equivocarme, creo que por primera vez vemos a un David tan débil políticamente hablando, ¿eh? Primera vez, porque ni siquiera en los años en donde Saúl perseguía a David, David se veía tan débil políticamente. Más bien David se engrandecía políticamente, militarmente, pero acá vemos a David y creo que primera vez en su vida o en su reinado, por lo menos de que está en las escrituras, tan débil políticamente y tan débil anímicamente, no así militarmente. Militarmente David obviamente se fue con sus valientes y de hecho cuando David le dice a los valientes y al pueblo, vámonos, salgamos de acá, los valientes se pararon, no sé si lo leen después, pero los valientes dijeron, no, David, nosotros estamos resueltos acá, lo que sea, David, estamos listos. Pero David fue que no quiso la confrontación de sus valientes con los valientes, bueno, con los valientes no, con los soldados que estaban al mando de Absalón. Así que yo creo que sí, se podemos conjugar estas cosas. Lo cierto es que Ahitofel, sin saberlo, estaba cumpliendo también uno de los castigos que Dios le había dicho a David cuando David pecó con Betsabé. ¿Se acuerdan que el Señor lo dijo? ¿Verdad? Que sus mujeres la iban a prácticamente violar ahí mismo a plena luz del sol. Eso se estaba cumpliendo también allí. Pero recapitulamos un poco el caso de Absalón, porque también Absalón no es que se queda libre de todo esto. Hasta este punto, Absalón lleva un pecado principal que es asesinato. Asesinó a su hermano Amnón, pero acá, y este fue el consejo de Ahitofel, y es por eso que más adelante ustedes van a ver, no lo subrayé acá, no lo subrayé, pero cuando leen la historia va a ver que Ahitofel termina suicidándose. Es un personaje digno de una buena predicación, lo que quieran predicar algún día sobre una persona muy, muy soberbia, busquen a Ahitofel, les aseguro que van a conseguir bastante herramientas para predicar. Termina quitándose la vida porque, perdón, antes de explicar por qué se quitó la vida, Ahitofel lo que le recomienda a David es que se llegara a sus mujeres y le dice, porque te harás, el pueblo va a ver que te has hecho aborrecible a tu padre. ¿En qué contexto de hacerse aborrecible a su padre? Porque usted sabe que la ley decía que ningún hijo podía hacer ¿qué cosa? Descubrir la desnudez de su papá. Entonces, el que Absalón se acostara con unas mujeres que ya oficialmente eran de su papá, simplemente lo que estaba demostrando que ya él había roto cualquier vínculo con su papá y lo demostraba descubriendo la desnudez de su padre, que lo que significa acostarse con una mujer de su papá. Entonces, pero es un pecado igual, es un pecado y ya Absalón tiene el pecado de asesinato y tiene el pecado de haber, bajo la ley estoy hablando, el pecado de haber descubierto la desnudez de su padre. Así que esto también es una cosa bastante interesante. En el capítulo 17 vemos entonces a Ahitofel, como a lo mejor también tiene bastante sentido lo que dice Daniel. Ahitofel de pronto, vamos a leerlo, versículo 1 hasta el versículo 4, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Y así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto,
todo el pueblo estará en paz. Entonces, este consejo, escuchen bien, hermanos, este consejo pareció bien ¿a quién? A Absalón y a todos los ancianos de Israel. Imagínate, Aitofel dijo que tomaría 12,000 hombres para perseguir a David y matarlo. Y qué increíble. Absalón no se inmutó. Absalón no dijo, pero nada. ¿Qué dice el texto? Dice que este consejo le pareció bien ¿a quién? A Absalón. Le pareció bien matar a su propio papá. Miren el nivel que ha llegado todo esto, ¿no? Pero David afortunadamente tenía un espía, un consejero que también se llama Usaí. Usaí se había ido con David, luego David lo hizo volver nuevamente al palacio para que estuviese allí como un espía y que le pudiese pasar información a David. Y justamente Usaí escuchó ese consejo y Usaí terminó dando un distinto consejo a Absalón. Le digo a Absalón, no, Absalón, tú sabes que tu papá es hombre de guerra, tu papá no es cualquier cosa, de hecho, y los valientes de él están con él. Si Aitofel se va ahorita, lo más probable es que los valientes están listos. Estos no son hombres que se acuestan a dormir y así, descuidados. Así que no, tranquilo, más bien espera luego, cuando tengan más gente, cuando tengan más ejército, ahí puedes ir contra David. Claro, Usaí lo que está tratando es de evitar que Aitofel se vaya con los 12,000 hombres para ir a matar a David. ¿Cómo termina la vida de Aitofel? Nada más porque Absalón no aceptó su consejo, Aitofel fue y se suicidó. Se suicidó. O sea, déjeme si le busco el texto por acá para ver, porque es bastante interesante. Ahí está, el 17:23, para que lo puedan leer ahí. El 17:23 dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Imagínate la soberbia que tenía este hombre de que nada más porque no le aceptaron un consejo, se quitó la vida. Definitivamente Aitofel estaba loco, ¿eh? Y bueno, ¿cómo termina la historia, hermanos? Ya sobre el final, como todos lo saben, pues luego que Absalón pasó varios días, meses, realmente no recuerdo qué tantos, en Jerusalén, pues ya se da una cantidad de sucesos también, y ahí ya David decide ir nuevamente a tomar a Jerusalén. David decide y David arma nuevamente su ejército, David prepara a sus hombres. Y obviamente, como todos lo sabemos, David es un hombre que no pierde batallas militares, y parece que batallas morales sí perdió muchas, y también batallas en su familia. Obviamente, David y su ejército destruyeron el ejército de Absalón, que era más algo improvisado, gente sin mucha capacidad militar, y obviamente David, imagínense, David era un hombre totalmente experimentado en batalla, ¿no? Y así Joab y todos los guerreros de David y todo aquello, pues sencillamente acabaron con el ejército. Pero Absalón estaba huyendo, y mientras Absalón iba huyendo, como luego también nos dice las escrituras, Absalón tiene una cabellera pero impresionante. El muchacho era bastante lindo, bastante hermoso, tiene una cabellera que cada vez que se cortaba el pelo cada año, y cada vez que se cortaba el cabello pesaba no sé cuántos kilos, y bueno, tiene una larga cabellera, y pasando por... ¿Ah? Eran 2 kilos lo que pesaba su cabello. Perfecto, 2 kilos pesaba el cabello de Absalón luego de cortarse. Imagínense, usted se imagina Absalón ahí en la frontera Cúcuta, Venezuela, vendiendo cabello. Haría bastante plata. Haría bastante plata Absalón ahí en la frontera Cúcuta con Venezuela vendiendo cabello, ¿no? Pero bueno. Sí, lo cierto es que su cabello quedó atrapado en las ramas, y ahí estando él guindado en las ramas, creo que tenemos el texto por acá. El versículo salió pues el pueblo, la batalla se extendió, ahí está. El 9 en adelante dice, estamos en el 18, 9 en adelante dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo,
y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos, esa fue una orden explícita que David dio cuando ellos fueron a la batalla. Pues recuerden que David no fue a la batalla, David se quedó porque querían preservar la vida de David, y David le rogó al ejército: por favor, no maten a Absalón, no maten a Absalón. A lo mejor David quería recuperar las cosas bastante tarde, pero ya lo hecho ya estaba hecho, lamentablemente. Absalón ya no era el hijo de David. Absalón sencillamente se había transformado en cualquier cosa, pero por culpa del mismo David, ¿no? Entonces dice en el 12, ¿no? Contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y así terminó la vida de Absalón. Leí algunos artículos, o leí un artículo principalmente preparando esto, que decía que probablemente Joab lo mató, o terminó matando a Absalón como mató, en venganza porque él le quemó la hacienda. ¿Se acuerdan que él había quemado la tierra cuando él no quiso venir para ir a hablar con el rey? Entonces están esas deducciones, ¿no? Que probablemente Joab en venganza por lo que Absalón había hecho, que fue quemarle el terreno, bueno, sin ninguna piedad, lo mató. El versículo 32 y el 33 finalmente dice, del capítulo 18, el rey entonces dijo al etíope, sí, cuando llegó la noticia de la muerte de Absalón, esto fue lo que pasó. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Ya ahí se enteró David que Absalón había muerto. El 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de su puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este fue el grito de desesperación de David. David, para tomar los últimos 2 puntos de la lámina, David es el padre que llora por los errores que él mismo cometió. David es el padre que llora, pero que no entiende que los errores él mismo los cometió. Y la historia de David, luego de la muerte de Absalón, luego de lo que pasó en toda su familia, fue otra, tuvo otro cambio. Y cuando ya usted lee los años finales de David, algo que me llamó mucho la atención, y durante toda esta semana he estado leyendo algo sobre eso, me llamó tanto la atención que pareciera que toda esta historia que estuvimos aprendiendo durante 2 semanas, hermanos, marcó tanto la vida de David, lamentablemente con consecuencias bastante fuertes. Hasta este punto, ¿qué síntesis podemos hacer? En toda esta crisis familiar del rey David, hablamos de 2 hijos muertos y una hija violada.
¿Sí ven? 2 hijos muertos y una hija violada en esta crisis que empezó. Pero que David pudo haber parado en su momento, que lo pudo haber parado desde el mismo momento que Amnón simplemente le pidió algo. Si David hubiese sido un papá como Jacob, capaz nada de lo que aprendimos en estas 2 semanas hubiese sucedido. Pero supongamos que hubiese pasado. Aún así, David tomando acción contra Amnón, a lo mejor no lo hubiese llevado a la muerte, pero lo hubiese metido preso. Le aseguro que David tendría sus 3 hijos, hubiese tenido a Absalón con él, hubiese tenido a Amnón preso, pero ahí con él, y a lo mejor Tamar se hubiese sentido dignificada. A lo mejor Tamar se hubiese sentido dignificada porque su papá tomó acción contra esto que le había hecho su medio hermano Amnón. Pero David no hizo nada de eso. David no hizo nada de eso y ya por 2 semanas estuvimos viendo las consecuencias. No lo pudimos leer todo, hermano, porque el tiempo obviamente no da para leerlo todo desde este momento. Pero esto puede ser la lectura que usted tiene que hacer, ¿eh? Leer y digerir todas estas historias bíblicas que nos sirven como espejo. Nos sirven como espejo. Hemos aprendido acerca de 4 familias que nos han servido como espejo. Espejo para ver, estoy bien, y espejo para ver, tengo que corregir esto está mal, esto está sucio. Esa es la Biblia, esa es la naturaleza de la Biblia. Un espejo para corregir, para poder ver, lo que está bueno y seguirlo haciendo, pero también lo que está malo, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, porque así como David, no puedo yo tratar de ilustrar desde lo más profundo de mi corazón lo que aparece en el 33. No tendría yo que estar viendo una experiencia así pues yo estoy seguro que mira, nunca había en un texto tantos signos de exclamación como lo hay en este versículo 33. David está destrozado, estoy seguro, David llorando, gritando. Fue tanto que David gritó que llegó un punto que el mismo pueblo dijo, pero yo no entiendo, pero no se supone que ganamos la batalla, no se supone que somos victoriosos. De hecho, fue tanto el llanto de David que usted sabe que cuando llegaban de ganar una batalla, se llegaba con fiesta, tocando pandero y eso, pero cuando se enteraron de que el rey estaba llorando amargamente, los soldados entraron, de hecho hay un texto que lo dice, entraron encalladitos, entraron de una manera tan vergonzosa como cuando pierden una batalla. Imagínense ustedes toda la repercusión, hermano. No sé si lo logré en estas 2 semanas, pero hacer entender a ustedes todas las repercusiones que hay en torno a las decisiones que tomamos, las acciones que tomamos, las cosas que hacemos. Todo tiene una consecuencia. Todo, para bien o para mal. Nosotros somos agentes decisivos. Todos los días somos agentes decisivos, para bien o para mal. Ahora, si llevamos esto al plano espiritual, mucho más todavía. Y si lo llevamos al plano familiar, mucho más todavía. Mucho más todavía. Y Joab, sigue todavía este personaje acá, Joab fue y le dijo a David, David, ¿qué pasó? Nosotros morimos por ti, sangramos por ti. Los soldados estuvieron dispuestos a dar hasta su vida por ti. Ganamos la batalla, te volvimos a dar el trono y ahora resulta que tu hijo valió mucho más que la vida de todos nosotros. Así fue la conversación y usted lo puede leer. Y David sigue llevando palo, como decimos en Venezuela. Ahora David, por lo que le dijo Joab, David ahora con todo ese dolor de padre, David tuvo que sentarse en el trono y demostrar algo de alegría que no tenía. David tuvo que sentarse ahí en el trono para que el pueblo realmente no se sintiera pues de lo peor, porque si salimos a pelear por ti, tu hijo era tu enemigo, lo matamos, entonces ahora resulta que los malos somos nosotros. Todo esto. Pastor, dice Estevia que en el chat, pastor, con todo eso, David nunca reconoció su error como padre, por lo menos no está registrado. A ese punto voy. Ya esta es la parte final, ya vamos a tocar ese punto, ¿no?
Todo el dolor. Ahora David tiene que sentarse ahí y bueno, demostrar cosas que a lo mejor no es lo que está sintiendo. Y creo que hay una parte donde Joab le dice, bueno, como puede ser mejor que nos muriéramos todos y nada más se quedado vivo Absalón. Sí, David está recibiendo batazos por todas partes. Todo eso se pudo haber evitado. Esa es mi conclusión. Todo eso se pudo haber evitado. Pero David vivió esta amargura, David vivió toda esta consecuencia para que los cristianos postreros pudiésemos entender la responsabilidad de la familia. Estaba casualmente esta mañana escuchando una prédica en la tarde, a las 3 de la tarde, siempre escucho una prédica allí en la radio, y el pastor hablaba, el pastor decía, joven, si usted no está listo para asumir responsabilidades, por favor no se case, decía el pastor. Si usted no está listo para asumir responsabilidades, por favor no se case. Y me pareció bastante coherente lo que decía este pastor. El que no está dispuesto a asumir responsabilidades, no se case. No se case. Porque el matrimonio, el hogar es un asunto de responsabilidad. ¿Por qué el mundo está como está? Porque hay divorcio express. Porque ahora los hijos tienen que estar una semana con mamá y una semana con papá. Porque los papás no quisieron asumir sus responsabilidades. Hermano, eso siempre termina siendo el núcleo de cualquier problema matrimonial, de cualquier problema familiar. No quieren asumir sus responsabilidades. Eso es todo. El día de hoy la gente puede argumentar de todo, que se murió el amor, que se nos acabó el amor, tonterías mundanas. Eso es que el amor se acabó. El amor no es un sentimiento. El amor no es un globo de helio que abriste el globo y se fue saliendo el aire. El amor es responsabilidad, es decisión. Es asumir decisiones, responsabilidades. Así como a veces cuando llega el primer hijo, llega el segundo hijo, que es lo que a veces decimos, ay Señor, gracias porque me diste un hijo. Bueno, el Señor te lo dio, sí, Él te lo dio, pero es tu responsabilidad. Así como te lo dio, pero es tu responsabilidad. Te lo entregó bebecito. Fíjate, algo que me impacta mucho, y es que el Señor cuando nos da los hijos, fuera bastante chévere que el Señor nos diera los hijos ya con 30 años, ¿verdad? Sería calidad. Que tuviésemos los hijos ya con 30 años, ya saben hablar, todo, pero no. El Señor no los da bebecito. Si no, ponte la Juliana y a Gustavo ahorita, ¿no? No le das bebecito, no hablan, no saben nada, si no le mueves la mano, nadie se la puede mover, tiene que estar levantándote en la madrugada, pendiente, porque es probable que el mismo tetero que le acabas de dar, si no lo colocas en una posición correcta para dormir, se puede ahogar con esa misma leche que le diste. Increíble. Y a eso le dice, pero Señor, ¿por qué me lo diste así? ¿Por qué no me lo diste ya a 30 años, graduado de bachiller, ya listo para salir a trabajar? No. ¿Sabes por qué el Señor no lo da así? Para que aprendamos ¿qué cosa? Responsabilidad. ¿Entiendes? Para que aprendamos responsabilidad. Para que ahora entendamos, no soy yo solo, ahora tengo una responsabilidad. Tengo que salir a trabajar porque hay que traer el pan. Tengo que hacer esto porque esto. Ahora no se trata de que me voy a comprar Nike para mí. Ahora no, ahora sí no tengo el Nike yo, pero el niño tiene que tener esto. Eso es. Nada más piensen un poquito. ¿Cómo tener la familia el día de hoy? Si cada integrante de la familia, hijo, papá y mamá, asumieran su responsabilidad como lo pide la Biblia. ¿Cómo sería la familia? ¿Cómo sería una familia? Estables. No perfectas, no hay familia perfecta, pero estabilidad sí. Estabilidad. Ir a la casa sería una bendición, los hijos en casa una bendición, todo sería bueno. Porque cuando la voluntad de Dios se hace, hay cosas buenas. Pero David ahora es el padre que llora por los errores que él cometió y que ya no se pueden revertir, hermanos.
Pero finalmente, David, el padre que finalmente aprendió de los errores cometidos. Y usted me dirá, pero pastor, ¿dónde aparece eso? ¿Dónde está eso? No entiendo, no, como dice Tevi, no aparece registrado. Sí aparece registrado, pero de manera implícita. ¿Sabes que David ok, primero los ubico. Cuando pasa toda historia, Amnón, Tamar y todo esto y toda esta situación, probablemente Salomón era muy pequeño. Salomón era pequeño todavía. Salomón no estaba en la escena y todo aquello. Pero ¿sabe algo que me llama profundamente la atención? Es que después que David vivió todo este infierno, con Amnón, con Tamar, con Absalón, todo este infierno, ya David al final de sus días y ya prácticamente también entregando el reino a Salomón, hermano, cuando usted lee Crónicas, cuando usted lee inclusive creo que parte de Segunda de Samuel, de Reyes, perdón, Primera de Reyes, también hay partes allí. Es increíble ahora ver cómo David tiene una atención especial por Salomón. Interesante. Ve, aprendió, porque ahora vemos a un David, por lo menos cuando usted lee algunos textos de Crónica, va a ver un David diciéndole, hijo mío, Salomón, yo ya estoy para partir, estoy parafraseando un poco, y le da consejos. Ahora vemos a un David dándole consejos a Salomón, inclusive pasando tiempo con Salomón, diciéndole, mira hijo, tengo este oro de acá, tengo esto va a ser para el templo, esto lo guardamos para acá, hijo, esto va a ser así, tú vas a construir el templo, hijo. Me encanta esa última parte. Me encanta esa última parte, hermano. Escucho, Daniel. También en Proverbios, sobre todo en los primeros 3, Salomón también deja ver que esa inquietud que él tenía por tener sabiduría para gobernar, esa inquietud se la transmitió fue David. Sí, en Crónica, sí. Todo lo que él dice en esos proverbios, sobre todo los primeros 3, todo eso él dice que lo recibió de David. Bueno, estamos viendo, ¿no? Finalmente David, de alguna manera, es ese cristiano. Por eso que David, pues obviamente su nombre está donde está, en el contexto bíblico. David es ese cristiano que comete errores y paga las consecuencias. Dios le disciplina porque merece ser disciplinado. Dios no destruye a sus hijos y por eso David no murió en manos de Absalón, no murió bajo el consejo malvado de Ahitofel, no. Dios preservó a David porque Dios tenía obviamente sus planes también con David. Entonces David es ese cristiano que comete errores, pues todos lo cometemos y Dios nos disciplina. Pero ¿saben la bendición de David y que nosotros también tenemos que copiar hoy y guardar esto para toda nuestra vida? Es que David aprendió de los errores. David aprendió y nosotros también tenemos que aprender de los errores, hermanos. Tenemos que aprender cuando fallamos. No importa si usted falló, pero no sea de aquello que porque usted falló, ahora no le dice a todo el mundo, nada, no lo haga, igual te va a salir mal. No, sí, dé buenos consejos. De buenos consejos, porque si usted fracasó, escúcheme un ejemplo, no sé si acá está el cuadro, pero si usted fracasó matrimonialmente, no por eso tiene que envenenar a su hija que el matrimonio no sirve. Si usted fracasó matrimonialmente, no por eso tiene que envenenar a su hijo que el matrimonio no sirve. Si usted es un cristiano, dígale, mira hijo, me pasó esto, yo perdí mi matrimonio porque cometí tal error, yo hice esto, hijo, tú no hagas lo mismo. ¿No le parece que es lo más correcto? ¿No es lo más coherente? Hija, mira hija, yo perdí mi matrimonio porque yo hice esto con tu papá, me porté mal, tu papá hizo esto, pero hija, esto no tiene que ser tu realidad. Tú haz las cosas como Dios la pide, esto y esto y esto. En eso se convirtió David. En eso se convirtió David al final de su vida. En eso. Ahora David se convirtió en un hombre sabio, en un hombre con entendimiento, un hombre que empezó a darle valor a lo que tenía que darle valor, a la familia.
porque el David anterior era aquel, la espada y lo que le encantaba era lo militar. Está bien, no estaba mal, pero tantas cosas militares, pero la familia se estaba yendo por otro lado y se le fue por otro lado. Pero ahora David ha entendido que lo más importante es la familia. Y finalizando la vida de David, vemos a un David ahora más centrado, vemos una Betsabé apareciendo delante de David, dándole consejo a David. ¿Se acuerdan cuando Adonías usurpó el trono? Ya es otro tema, no me queda pegado en esto, pero David cambió. David cambió, y por eso que no creo que terminemos este estudio pensando que no. Sí, vimos en carne cruda todo lo que vivió. Y es lo que me encanta de la Biblia, porque la Biblia no anda escondiendo errores, ¿eh? La Biblia no anda diciendo este fue perfecto como hacen los hombres, no. Acá están los errores de David, uno a uno, ahí están, escritos en la palabra. Pero también las enmiendas están allí. También el aprender de esos errores también están allí. Y vemos a un David en sus últimos años muy apegado con Salomón. Muy apegado. Pendiente ahí ahora. Ahora David está pendiente que Salomón suba al trono, pero de la manera correcta y todo. El harén, como le dije, después de la experiencia que le pasó al rey David y con lo que pasó con Absalón, David también dejó esta mala costumbre pagana de tener harén. Harén es el montón de mujeres. ¿Y cómo lo sé y cómo la Biblia lo comprueba? Porque ya David, inclusive en sus años ya bastante anciano, a David se le da una muchachita, Abisag, se llama la chica, una chica para que duerma con él, supuestamente porque la chica le diera calor de cuerpo, ya por la edad de David. Y el texto dice algo importante. Y aunque Abisag prácticamente se acostaba encima de David, porque esa era la manera de que ella le diera calor corporal al rey, dice, y David no se acostó con ella. Y David no tuvo relaciones con ella. Y estos son datos que nos permiten conectar. En primer lugar, ya David no tenía harén. De lo contrario, hubiesen tomado de cualquiera del que estaba en el harén, que era lo más correcto. Ya David también había desechado esta práctica y ya David definitivamente en lo que le faltaba de vida, David pudo aprender de sus errores. Y yo creo, hermano, finalizando todo esto, la conclusión, o antes de leer la conclusión, solamente quiero decirle a los papás, a las mamás, que somos prácticamente a lo mejor los protagonistas, ¿no?, principales de la familia. Luego vienen los hijos. Los hijos, mire, los hijos van a cometer errores como usted no tiene idea. Hijo que no comete errores porque se murió chiquito. Que los hijos siempre van a cometer errores. Siempre van a fallar, porque como lo leímos en una de las clases, la necedad está asociada al corazón del joven, está ligada al corazón del joven. Pero entonces, ¿cuál es mi trabajo como papá? ¿Para qué existo como papá? ¿Cuál es el trabajo de Fabiana como mamá? ¿Para qué existen las mamás? Pues tanto papá como mamá existimos, hermanos, para evitar que nuestros hijos cometan la mayor cantidad de errores posibles en la vida. Para eso existimos. Es el objetivo de un papá y una mamá. Evitar que nuestros hijos cometan la mayor cantidad de errores posibles en la vida. Ojo, no vamos a evitar que no cometan ninguno. Va a pasar algunos. Si se acuerdan nuestro deporte nacional, ¿verdad? Yo sé que muchos están en otros países, se están enamorando del fútbol, pero por favor recuerden que nuestro deporte nacional es el béisbol, ¿oyeron? No se olviden del béisbol, por favor, no se olviden del béisbol. En el béisbol, fíjate que en el béisbol un tremendo pelotero, un pelotero fuera de serie, un Vizquel, un Galarraga, un Cabrera. ¿Qué es un pelotero fuera de serie en el béisbol? Una persona que va al cajón de bateo 10 veces y batea hit 3 veces. Y ese tiene un promedio de 300. Y dicen, wow, tremendo pelotero, tiene promedio de 300. Fue 10 veces a la caja de bateo. Solamente bateó hit
3 veces. Es decir, cometió errores, ¿cuánto? 7 veces cometió errores y aún así es considerado tremendo pelotero. La misma analogía, yo siempre quiero aplicarla a lo mejor para la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser sin errores. Nuestros hijos no van a ser sin fallas. La mamá que cree que su hija es perfecta, ya por ahí está equivocada. Ay, no, mi hija, no, tenga cuidado. No subleve mucho su hijo, su hija, porque van a cometer errores. No hay duda, van a cometer errores. Pero vamos a tratar, padres, papá, mamá, los que tenemos responsabilidad en esto, vamos a tratar de que por lo menos nuestros hijos baten 300, ¿vale? Vamos a tratar que por lo menos nuestros hijos en la vida baten 300. Hablando en el argot beisbolístico. Si logramos que nuestros hijos en la vida baten 300, definitivamente creo que por lo menos habremos hecho el trabajo, hermanos. Porque al final esa es la familia cristiana. La familia cristiana, o ese resumen de toda esta serie, es ayudar a nuestros hijos a cumplir las responsabilidades que ellos tienen. Pero los ayudamos cumpliendo la nuestra en primer lugar. Y ciertamente, si así lo queremos hacer, el Señor va a estar con nosotros. La palabra de Dios la tenemos para ponerla por obra. Así que esto es lo que les quería compartir. Y finalizando todo esto, hermano, la conclusión sería: podemos hacer muchas cosas en la vida, podemos tener muchas cualidades, podemos tener de todo, pero solo tendremos una familia cristiana cuando papá, mamá e hijos cumplan sus responsabilidades que Dios ha dejado bien claro para que cada uno de nosotros en su palabra, La familia cristiana no viene por deseos, sino por trabajo y esfuerzo a la luz de la palabra de Dios. Y así terminamos, hermanos. Quiero pedir a mi hermana Betty si quiere cerrar esta serie con una palabra de oración y también despedirnos, por favor, Betty. Betty no está, se fue Betty, creo que no la veo ahí. Aquí, bueno, acá está. Yasmín, por favor, creo que Betty se fue. Ven, por favor. Sí, inclinémonos para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por esta preciosa palabra, Señor, que nos confronta cada día más. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos redarguye, Señor. Ayúdanos que toda esta enseñanza que pudimos escuchar podamos atesorarlo en nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos a corregir, a quitar todo aquello que no está de acuerdo, Señor, a tu palabra. Padre, permite que podamos esforzarnos cada día más como padres en ser ejemplo para nuestros hijos, pero primeramente ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en el mejor ejemplo que tenemos, que eres tú, Señor. Padre, te pedimos que seas tú en medio de cada hogar, que seas tú ayudando a cada padre, a cada madre, aún a los jóvenes que aún no han tomado esa responsabilidad de formar una familia. Te pido que tú puedas también hacerles camino, de conseguir la persona correcta para afrontar esta gran responsabilidad. Gracias porque eres bueno, gracias porque podemos confiar, gracias en ti, gracias porque podemos acudir a ti, Señor, gracias porque solo tú tienes todas las respuestas a nuestras preguntas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por haber usado al Pastor David para traer esta enseñanza. Permite que cada día podamos meditar en ella, Señor, y cada día podamos buscar saber más y más de tu palabra, Señor. En estos momentos que cada uno estará dirigiéndose, haciendo diferentes actividades antes de dormir, te pido que seas tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Jazz. Bueno, hermano, de esta manera terminamos esta serie. Ya el jueves que viene, pues seguimos acá igual. No sé a cuántos se les complica mucho, pero bueno, la verdad que creo que se nos ha regalado este tiempo acá para simplemente
reunirnos. Esto no es una iglesia, ni mucho menos, pero simplemente este tiempo que apartamos, ¿no? Para que cada uno pues,